La mansión Carreño Villalba tenía 16 habitaciones, 4 salones, una biblioteca que nadie usaba y un jardín que los jardineros mantenían perfecto cada lunes por la mañana. También tenía a Isabel Moreno. Castillo llegaba todos los días a las 6 de la mañana por la puerta de servicio, la misma puerta estrecha del costado que daba al callejón de los contenedores de basura. Llegaba con su bolso de tela desgastado colgado del hombro, su uniforme azul cielo dentro de una bolsa de plástico para no arrugarlo en el camino, y una botella de agua que se había aprendido a llenar en su casa, porque en la mansión el agua embotellada era para la familia, no para el personal. Llevaba 4 años haciendo ese mismo camino, 4 años entrando por esa puerta estrecha, 4 años sin que nadie le preguntara cómo estaba. No era queja, era simplemente la realidad de las casas grandes, donde el personal aprende a moverse como el aire, presente en todas partes y notado en ninguna, útil siempre y visible nunca, y donde los dueños aprenden sin proponérselo a mirar a través de las personas en lugar de mirarlas a ellas. Rodrigo Carreño Villalba tenía 42 años, el apellido más antiguo, de la región costera y una empresa de exportación, de productos agrícolas que su bisabuelo había comenzado, con 3 carretas y que él había convertido en una operación que abarcaba 5 países. Era un hombre serio, de pocas palabras, de esos que en las reuniones de negocios ocupan el silencio con la misma autoridad con que otros ocupan el discurso. Sus socios lo respetaban, sus empleados lo temían un poco. Sus hijos, Nicolás de 12 años y Daniela de 9, lo amaban con esa mezcla de admiración y distancia que tienen los hijos de los padres muy ocupados. Rodrigo no era un hombre malo, era simplemente un hombre que había aprendido a vivir en el nivel más alto de su propia vida sin mirar hacia abajo, no por crueldad, sino porque nadie le había enseñado que hacia abajo también había cosas que valía la pena ver. Isabel lo sabía, lo había entendido en su primer mes de trabajo, cuando pasó el trapo por el escritorio de la biblioteca a las 7 de la mañana y él entró sin verla. Hizo una llamada de 20 minutos parado a 2 metros de donde ella estaba, y salió sin haber registrado en ningún momento que había una persona en la habitación. No fue un insulto deliberado, fue algo peor. Fue indiferencia natural. Isabel terminó de limpiar el escritorio, recogió sus cosas y siguió con la siguiente habitación sin decir nada, porque había aprendido en 4 años de casas grandes que el silencio era el idioma en que las empleadas domésticas debían expresar todo, incluyendo el dolor. Lo que nadie en esa mansión sabía sobre Isabel Moreno Castillo era suficiente para llenar una biblioteca entera, a diferencia de la biblioteca de los Carreño, que tenía 400 libros sin leer y ninguna historia verdadera entre sus paredes. La historia de Isabel era de esas que pesan más que cualquier novela. ¿Por qué? Ocurrieron de verdad y las pagó de verdad una persona real con años de su vida. Real, Isabel había sido profesora de literatura en el colegio secundario del municipio de San Andrés del Monte durante 11 años. Había enseñado a leer a generaciones de adolescentes que no querían leer. Había convertido el Quijote en algo que los chicos de 15 años podían amar. Había escrito en sus ratos libres un cuaderno de poemas que nunca publicó, porque nunca hubo tiempo suficiente para terminar de creer que valían algo. Había estado casada con Ernesto Morales, un médico de familia que atendía en el centro de salud del municipio y que los domingos hacía tortitas de maíz para él, desayuno y tocaba la guitarra sin demasiado talento, pero con mucho corazón. Habían tenido 2 hijos, Mateo, que ahora tenía 14 años y quería ser biólogo marino, y Clara, que tenía 11 y coleccionaba caracoles de la playa con una seriedad que a su madre le partía el corazón de ternura. Y luego, 3 años atrás, Ernesto había muerto. No de una enfermedad dramática ni de un accidente cinematográfico. Había muerto de un infarto fulminante un martes a mediodía en el consultorio del centro de salud atendiendo a un paciente. El paciente sobrevivió. Ernesto no. El mundo que Isabel había construido con 11 años de trabajo, de ahorro, de amor cotidiano, se derrumbó en el tiempo que tarda el corazón de un hombre bueno en dejar de latir. La pensión del centro de salud era insuficiente. La casa donde vivían tenía una hipoteca que sola no podía pagar. El colegio donde enseñaba no tenía plaza para subirle el sueldo. Y Mateo necesitaba medicación mensual para una condición respiratoria crónica, que el seguro básico no cubría completamente. Isabel vendió lo que pudo. Ajustó lo que no pudo vender. Y cuando el dinero siguió sin alcanzar, tomó la única decisión que le quedaba: dejar la enseñanza temporalmente y encontrar un trabajo que pagara más, aunque fuera un trabajo diferente a todo lo que había sido hasta entonces. La señora Amparo Diegues, directora de una agencia de personal doméstico, la recibió en su oficina un jueves por la tarde y le dijo con la amabilidad brutal de quien ha visto demasiada vida: «Señora Moreno,
Con su perfil puedo colocarla en casas de primera línea. Buen sueldo, discreción requerida. La única condición es que dentro de esas casas usted es personal de servicio. Nada más y nada menos. ¿Puede con eso? Isabel pensó en Mateo. Pensó en Clara. Pensó en la hipoteca. «Puedo con eso», respondió. Y así había llegado a la mansión Carreño Villalba. 4 años atrás, por la puerta estrecha del callejón de los contenedores. Los hijos de Rodrigo la habían descubierto en el 3er mes. Nicolás primero, que a los 8 años ya tenía esa curiosidad insaciable que hace que los niños inteligentes hagan preguntas que los adultos evitan. Había entrado a la biblioteca una tarde mientras Isabel ordenaba los libros y le había preguntado sin preámbulo alguno: «¿Tú has leído todos estos?» Isabel lo había mirado. «No todos, pero muchos. ¿Cuál es el mejor?» Isabel había pensado un momento genuino. No la respuesta que se le da a un niño para salir del paso, sino la respuesta verdadera. «Depende de qué estés buscando», había dicho. Si buscas aventura, uno. Si buscas entender a las personas, otro completamente distinto. Nicolás la había mirado con esa expresión de quien acaba de descubrir que el mundo tiene más capas de las que había calculado. ¿Y qué libro te enseñó a entender a las personas? Isabel había sonreído. Un libro muy viejo que habla de un hombre que confundió molinos de viento con gigantes. Pero la lección no era sobre los molinos. Era sobre por qué necesitamos tanto creer en algo grande que a veces vemos gigantes donde solo hay viento. Nicolás había tardado 2 días en volver con más preguntas. Daniela había llegado después, con su colección de preguntas sobre naturaleza y su manía de buscar bichos en el jardín que luego quería clasificar con nombres. Científicos que pronunciaba mal pero con una convicción admirable. Isabel les había enseñado a los dos sin que nadie se lo pidiera. Les había recomendado libros, respondido preguntas, explicado cosas con esa paciencia específica que solo tienen los maestros que eligieron esa profesión porque genuinamente aman transmitir lo que saben. Rodrigo no lo sabía. Rodrigo llegaba a las 9 de la noche. Cenaba en silencio revisando el teléfono. Arropaba a los niños con el cariño apresurado de un padre que sabe que está fallando, pero no sabe cómo dejar de fallar. Y se dormía con los informes de exportación. Todavía en la pantalla del portátil. No sabía que su hijo había empezado a leer El Quijote. No sabía que su hija clasificaba insectos con nombres que Isabel le había enseñado. No sabía casi nada de lo que pasaba en esa mansión más allá de los metros cuadrados que ocupaba y las facturas que pagaba. El problema comenzó un lunes. Rodrigo llegó a la mansión a las 3 de la tarde, cosa inusual, porque había cancelado una reunión por una llamada urgente de su contador. Entró por la puerta principal, cruzó el salón grande, y al pasar por el pasillo del fondo escuchó voces. Voces de sus hijos, y una voz adulta que no reconoció de inmediato. Se detuvo. A través de la puerta entreabierta de la sala de lectura, vio a Nicolás y Daniela sentados en el suelo con libros abiertos, y frente a ellos, sentada en el borde del sofá con el uniforme todavía puesto, a Isabel que les estaba leyendo en voz alta con esa entonación particular que tienen las personas, que han leído en voz alta durante años y saben exactamente dónde poner las pausas. Rodrigo escuchó durante 30 segundos. Luego se alejó sin hacer ruido. Esa noche, después de que los niños se durmieron, llamó a doña Amparo Diegues a su teléfono personal. «Necesito hablar de Isabel Moreno», dijo sin preámbulo. «¿Algún problema, don Rodrigo?» «Esta tarde la encontré con mis hijos en la sala de lectura, leyéndoles». Hubo una pausa breve. ¿Le dijo ella que hiciera eso? Nadie le dijo nada. Lo estaba haciendo por su cuenta, sin permiso. «Entiendo», dijo doña Amparo con la voz cuidadosa de quien sabe que está en medio de algo delicado. «¿Quiere que hablemos con ella?» Rodrigo tardó en responder. «Todavía no, pero quiero que la monitoreen esta semana. Quiero saber si esto es un patrón o fue algo puntual». Doña Amparo anotó algo. «Hecho, don Rodrigo. Le informamos». Rodrigo colgó. Se quedó mirando el jardín oscuro desde la ventana de su despacho y sintió algo que no supo nombrar bien. No era exactamente molestia. Era algo más parecido a la incomodidad de alguien que descubre que en su propia casa han estado pasando cosas de las que no tenía noticia. No le gustaba no tener noticia de las cosas en su propia casa. El informe que doña Amparo les envió el viernes siguiente tenía 4 páginas. Rodrigo lo leyó una vez rápido y luego otra vez. Despacio. Isabel Moreno Castillo, 39 años, viuda, 2 hijos menores a cargo. Profesora de literatura secundaria en excedencia. El miércoles siguiente, Rodrigo salió de la empresa a las 6 de la tarde diciéndole a su asistente que tenía una cena de negocios. No tenía ninguna cena. Condujo hasta 3 calles antes de la mansión.
Estacionó el coche en una zona donde no lo reconocerían y esperó. A las 6:40, Isabel salió por la puerta de servicio. Rodrigo la observó desde la distancia. Llevaba el bolso de tela colgado del hombro, el mismo de siempre. Caminaba con un paso rápido pero no apresurado, con esa economía de movimientos de quien ha aprendido a llegar a todos lados exactamente a tiempo, porque no puede permitirse llegar tarde. Se subió el cuello del abrigo contra el viento de la tarde y se dirigió hacia la parada del autobús sin mirar atrás. Rodrigo arrancó el coche. La siguió a distancia. El autobús que tomó Isabel iba hacia el sur, hacia los barrios que Rodrigo conocía de nombre pero no de experiencia. Rodrigo siguió al autobús durante 40 minutos por calles que se iban volviendo más estrechas y más humildes con cada kilómetro, hasta que el vehículo se detuvo en una parada sin techo en una calle de adoquines. Gastados, Isabel bajó. Rodrigo estacionó el coche a distancia y siguió a pie. Caminó por calles donde los niños jugaban, en la acera hasta que oscurecía, donde los vecinos se saludaban por el nombre desde las ventanas, donde los perros dormían junto a las puertas como guardianes resignados. Era un barrio que tenía esa dignidad específica de los lugares donde la gente no tiene mucho, pero cuida bien lo poco que tiene. Isabel dobló una esquina y se detuvo frente a una casa pequeña de una planta, con la fachada pintada de un blanco que el tiempo había vuelto marfil y una puerta de madera de color verde oscuro. En el alféizar de la ventana había una maceta con una planta que alguien regaba con regularidad porque tenía ese aspecto saludable de las cosas que reciben atención aunque todo lo demás escasee. Rodrigo se detuvo en la sombra de un árbol al otro lado de la calle. Isabel sacó la llave, abrió la puerta y antes de entrar se volvió un instante hacia la calle. No hacia donde estaba Rodrigo, sino hacia el cielo, hacia esa dirección indefinida hacia la que miran a veces las personas que llevan a alguien en el pensamiento que ya no está. Fue un gesto de un segundo, pero Rodrigo lo vio. Y algo en ese gesto, en esa fracción de segundo de una mujer mirando al cielo antes de entrar a su casa, lo dejó inmóvil en la sombra del árbol con una sensación extraña en el pecho que no supo nombrar. Luego Isabel entró. La puerta verde se cerró, y Rodrigo se quedó en la calle. Debería haberse ido. Había visto lo que había venido a ver, que Isabel iba directamente a su casa sin reuniones sospechosas ni comportamientos extraños. Había cumplido el objetivo de la observación. Lo correcto era regresar al coche y volver a la mansión. No se fue. Algo lo retuvo en esa acera que no supo explicarse, y entonces, desde el interior de esa casa pequeña y blanca, llegó un sonido que lo clavó en el sitio como si el pavimento le hubiera crecido alrededor de los zapatos. Era música, una guitarra. Alguien tocaba una guitarra adentro, con ese estilo imperfecto y lleno de sentimiento de quien no es músico pero toca porque necesita hacerlo, y sobre la guitarra, después de un momento, se sumó una voz. La voz de Isabel cantaba en voz baja. No para que nadie la escuchara, sino para sí misma, con esa libertad de las personas que cantan cuando creen que no hay nadie que las oiga. Rodrigo no podía escuchar la letra desde la calle, pero podía escuchar la emoción. Y la emoción de esa voz era la de una mujer que está en el único lugar del mundo donde puede permitirse ser exactamente quien es, sin uniforme, sin silencio, sin invisibilidad. Se acercó. No conscientemente. Simplemente sus pies lo llevaron 3 pasos hacia la ventana iluminada, y cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado cerca para no ver. A través del cristal, en el interior de esa sala pequeña con muebles modestos y libros en todos los rincones disponibles, vio una escena que tardó varios segundos en procesar completamente. Isabel estaba sentada en el sofá con la guitarra en el regazo. Tenía el cabello suelto, sin el rodete del uniforme, y llevaba una ropa sencilla que la hacía parecer 10 años más joven y completamente diferente a la mujer que cada mañana limpiaba los suelos de su mansión en silencio. Frente a ella, en el suelo sobre una alfombra desgastada, había un muchacho joven de unos 14 años con libros de ciencias abiertos alrededor, que escuchaba a su madre cantar mientras subrayaba algo en sus apuntes con la naturalidad de quien está acostumbrado a ese sonido como fondo de sus tardes. Y junto al muchacho, acurrucada contra su lado con una caja de caracoles en el regazo que clasificaba con una seriedad absoluta, había una niña de unos 11 años con el cabello rizado y los ojos oscuros de su madre. Rodrigo los miró durante un tiempo que no habría sabido calcular. Miró la sala con sus libros apilados en cada superficie horizontal disponible. Miró la guitarra en manos de Isabel moviéndose con una soltura que hablaba de años de práctica. Miró al muchacho subrayando sin levantar la vista, pero con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios, que decía que escuchaba cada nota, aunque fingiera estar completamente concentrado en la biología marina.
Miró a la niña alineando caracoles sobre la alfombra con nombres, en latín que murmuraba en voz muy baja, y entonces miró a Isabel, la miró cantar, la miró en el único momento del día en que probablemente era completamente ella misma, sin el peso del uniforme, ni el peso del silencio, ni el peso de pasar 4 años invisible en una casa de 16 habitaciones, y Rodrigo Carreño Villalba, un hombre de 42 años que había aprendido a resolver todos los problemas de su vida con dinero, eficiencia y distancia emocional. Sintió que algo muy adentro de él se rompía con un sonido que solo él podía escuchar. No era lástima, era algo más complejo y más difícil de sostener que la lástima. Era el reconocimiento de algo que había estado equivocado durante mucho tiempo y que en ese instante, a través de esa ventana, empezaba a verse con una claridad que dolía. Se alejó de la ventana antes de que alguien pudiera verlo. Caminó de regreso al coche con las manos en los bolsillos y la vista en el suelo, como un hombre que necesita contar los pasos para no perder el equilibrio. Arrancó el motor, no se fue. Se quedó estacionado en esa calle durante 40 minutos más, mirando la luz encendida en la ventana de esa casa pequeña, sin entender del todo qué era lo que estaba sintiendo, pero sabiendo con absoluta certeza que no podía ignorarlo. Al día siguiente, Rodrigo llegó a la mansión antes que Isabel. Se sentó en el despacho con un café que no bebió y esperó. A las 6 en punto, escuchó la puerta de servicio abrirse y cerrarse. Escuchó los pasos de Isabel en el pasillo. Escuchó el sonido del cubo de limpieza rodando hacia la cocina. Esperó 10 minutos más, luego salió del despacho. Isabel estaba en la cocina preparando el equipo de limpieza cuando él apareció en el umbral. Al verlo, se tensó ligeramente. Era inusual que él estuviera en esa parte de la casa a esa hora. «Buenos días, señor Carreño». «Isabel», dijo él. Ella lo miró esperando. Rodrigo no había preparado lo que iba a decir. Había pasado la noche buscando las palabras y no las había encontrado, de modo que dijo las primeras que salieron, que no eran las correctas, pero eran las únicas que tenía. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». Isabel parpadeó. 4 años en marzo. ¿Y antes de esto? Una pausa breve. La pausa de quien no sabe hacia dónde va una conversación y mide sus pasos en consecuencia. Trabajé en otras casas de la agencia, y antes de eso enseñaba. ¿Enseñaba qué? Literatura. En el colegio secundario de San Andrés del Monte. Rodrigo asintió despacio. ¿Por qué lo dejó? Fue una pregunta directa que en cualquier otra situación habría resultado invasiva. Pero algo en el tono de Rodrigo esa mañana era diferente. No era el tono del empleador revisando el expediente de su personal. Era algo más parecido al tono de alguien que genuinamente quiere entender y no sabe cómo pedir eso sin sonar a lo que no es. Isabel lo miró durante un segundo antes de responder. «Mi marido murió hace 3 años. Necesitaba un trabajo que pagara más». Rodrigo no respondió de inmediato. «Lo siento», dijo finalmente. Y lo dijo de un modo que no era la fórmula automática de condolencias que la gente usa porque es lo que corresponde decir. Lo dijo como alguien que realmente lo siente. Isabel inclinó la cabeza levemente. «Gracias». Rodrigo se quedó en el umbral un momento más. Luego dijo algo que ninguno de los dos esperaba. «Mis hijos me hablan de usted». Isabel levantó la vista. «Nicolás me preguntó ayer por qué Don Quijote seguía creyendo en los gigantes aunque le hubieran demostrado que eran molinos. Yo no supe responderle. El silencio que siguió fue de un tipo diferente a los silencios que habitualmente llenaban esa cocina». «¿Qué le respondió?», preguntó Isabel. «Le dije que se lo preguntara a usted». Isabel casi sonrió. «Le puede decir que la respuesta está en la página 342 de la edición que tiene en la biblioteca. Él la encontrará solo si se la señala». Rodrigo asintió. «De acuerdo», y salió de la cocina. Isabel se quedó mirando el umbral vacío durante un momento. Luego tomó el cubo de limpieza y siguió con su jornada, pero algo había cambiado en el aire de esa cocina ese día. Algo muy pequeño, tan pequeño que ninguno de los dos podría haberlo nombrado si alguien les hubiera preguntado. Esa tarde, Rodrigo buscó a Nicolás en su habitación. El muchacho estaba leyendo con una concentración que lo hizo detenerse en la puerta. «¿Qué estás leyendo?». Nicolás levantó la portada sin decir nada. Era El Quijote. Rodrigo sintió algo que no esperaba sentir, una mezcla de orgullo y vergüenza que no supo muy bien dónde poner. «¿Te lo recomendó Isabel?». «Me dijo que si buscaba entender a las personas era el libro indicado». Rodrigo entró a la habitación y se sentó en el borde de la cama. «¿Y lo entiendes?». «Algunas partes, otras no. Pero Isabel dice que las partes que no se entienden la primera vez son las más importantes, porque hay que volver a ellas cuando uno ya vivió algo más». Rodrigo miró a su hijo. Lo miró de verdad, con esa atención que hacía demasiado tiempo no le prestaba porque siempre había algo más urgente en la pantalla del teléfono o en los informes de la empresa. «¿Cuándo empezaste a leer esto?». «Hace 2 meses».
Isabel me explicó el primer capítulo porque no entendía el español antiguo. Después ya pude solo. Rodrigo asintió en silencio. 2 meses. Su hijo llevaba 2 meses leyendo El Quijote, y él no lo sabía. Papá, dijo Nicolás de pronto sin levantar la vista del libro. ¿Qué? ¿Por qué no sabes el nombre de las personas que trabajan en nuestra casa? La pregunta cayó en el silencio de la habitación como una piedra en agua quieta. Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Por qué me preguntas eso? Porque esta mañana escuché que le preguntabas a Isabel cuánto tiempo llevaba trabajando aquí. 4 años, papá. ¿Y tú no lo sabías? Rodrigo miró a su hijo de 12 años que le estaba haciendo una de las preguntas más difíciles, que le habían hecho en mucho tiempo con la misma naturalidad con que habría preguntado qué había de cenar. Tienes razón, dijo finalmente. Nicolás levantó la vista del libro. ¿Vas a hacer algo? Estoy pensando en qué. Nicolás volvió al libro. Isabel dice que pensar sin actuar es como leer sin entender, que sirve de algo pero no para lo que debería servir. Rodrigo se quedó con esa frase flotando en algún lugar entre el pecho y la garganta durante el resto de la tarde. Lo que Rodrigo no sabía sobre Isabel, y que habría necesitado saber para entender completamente lo que había visto a través de esa ventana, era esto: Mateo, el hijo mayor, tenía una condición respiratoria que requería medicación mensual. La medicación costaba lo que Isabel ganaba en una semana. El seguro básico que la agencia le proporcionaba cubría el 60%. El 40% restante lo cubría Isabel con lo que sobraba después del alquiler, la comida y los gastos del colegio de Clara. Lo que sobraba en los meses buenos era justo lo que hacía falta. En los meses malos no sobraba nada. Y entonces Isabel hacía lo que hacen las madres cuando los números no cuadran. Dejaba de comprarse cosas a sí misma. Primero el café de la mañana. Luego los zapatos que necesitaba. Luego la chaqueta para el invierno que siguió, usando con el forro roto durante 2 temporadas. Porque había cosas más urgentes. Mateo lo sabía, con 14 años y esa inteligencia específica de los hijos de madres solas que aprenden muy pronto a leer entre líneas de la economía doméstica. Mateo lo sabía y había empezado a buscar trabajos de fin de semana sin decírselo a su madre porque sabía que si se lo decía ella, lo detendría. Y le diría que su única obligación era estudiar Clara. También lo sabía a su modo, con 11 años y esa sensibilidad de los niños que no preguntan porque saben que la respuesta les va a doler. Clara lo sabía cuando pedía menos que lo que quería, cuando elegía el cuaderno más barato en la papelería, cuando no mencionaba las excursiones del colegio que costaban dinero. Isabel lo sabía todo y cargaba con todo y cada noche. Después de que los niños se dormían, se sentaba en el sofá con la guitarra de Ernesto en el regazo y tocaba en silencio, muy suave para no despertar a nadie. Porque la guitarra era lo único que le permitía ser algo más que una madre con la economía apretada y una mujer con el uniforme puesto. Era el único momento del día en que era completamente Isabel. Y ese momento, Rodrigo lo había visto a través de una ventana una noche de miércoles sin que ella lo supiera. El viernes de esa semana, Rodrigo llegó a la mansión al mediodía. Encontró a Isabel limpiando los cristales del salón principal, con esa meticulosidad que él había observado antes sin prestarle atención real, y que ahora, después de lo que había visto esa noche, le resultaba diferente. No diferente en sí misma, diferente en lo que revelaba sobre la persona que la hacía. Isabel, dijo desde el umbral. Ella se giró con el trapo en la mano. Necesito hablar con usted. ¿Puede ser ahora? Por supuesto, fueron a la biblioteca. Rodrigo cerró la puerta. Se sentó detrás del escritorio y luego, pensándolo mejor, lo rodeó y se sentó en el sillón de lectura frente a ella. Porque algo le dijo que esa conversación no debía tener un escritorio en el medio. Hay algo que tengo que decirle, comenzó Isabel. Esperó con las manos juntas en el regazo y esa quietud suya que él había aprendido a reconocer como la quietud de alguien que sabe esperar porque ha aprendido que la prisa no siempre ayuda. La seguí el miércoles, dijo Rodrigo. El silencio que siguió fue de los que no se pueden describir exactamente, pero que cualquiera que los haya vivido reconoce de inmediato. Isabel no se movió. ¿Me siguió? Sí, desde la puerta de servicio hasta su casa. Lo hice porque había recibido un informe sobre ciertas interacciones con mis hijos que no había autorizado y quería entender qué estaba pasando. Isabel respiró despacio. ¿Y qué entendió? Rodrigo la miró. Muchas cosas que debería haber entendido hace mucho tiempo sin necesidad de seguir a nadie. Hubo otro silencio. Señor Carreño, comenzó Isabel con la voz controlada de alguien que está midiendo cada palabra. Rodrigo, la interrumpió él. Ella parpadeó. Rodrigo, lo que hace con sus hijos, el tiempo que les dedica o no les dedica, no es asunto mío. Yo soy personal de servicio. Estoy aquí para limpiar su casa.
No para opinar sobre cómo la vive usted, lo sé. Y lo que hace con mi tiempo fuera de esta casa tampoco le concierne. También lo sé. Entonces, Isabel hizo una pausa. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Rodrigo tardó en responder, se levantó, fue hasta la estantería, tomó un libro sin mirarlo y lo volvió a dejar en su sitio. Luego se giró hacia Isabel con una expresión que ella no le había visto nunca en 4 años, de cruzarse por los pasillos sin que él la mirara de verdad. Porque vi a sus hijos esa noche. Isabel se quedó muy quieta. Vi a su hijo leyendo biología con su música de fondo. Vi a su hija clasificando caracoles con nombres en latín. Vi a usted tocar la guitarra de su marido con los ojos cerrados en el sofá. A Isabel le cambió algo en la cara. Algo muy pequeño, casi imperceptible. Pero Rodrigo lo vio porque esa noche había aprendido a mirar. Y me di cuenta, continuó Rodrigo, de que en 4 años ha estado cuidando mi casa con más dedicación de la que yo le he prestado a la mía. Y que mis hijos han recibido de usted algo que yo les estaba debiendo y no sabía cuánto. El silencio de la biblioteca fue largo. Señor Carre. Rodrigo, dijo Isabel finalmente. No hace falta que... ¿Hay algo más? La interrumpió él. Ella esperó. Doña Amparo me envió esta semana la ficha completa de su historial. La leí. Sé lo que le pasó con su marido. Sé lo que paga por la medicación de su hijo. Sé que lleva 2 temporadas con la misma chaqueta porque... Se detuvo un instante. Porque le pregunté a la señora de la lavandería que recoge su ropa y me lo dijo. Isabel abrió la boca, la cerró. Eso es, dijo con una voz que de pronto no era exactamente firme. Una invasión de privacidad. Sí, lo sé. Y le pido disculpas por ello. Rodrigo fue directo al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa entre ellos. En ese sobre está la diferencia de lo que debería haberle pagado desde el primer año si hubiera tenido el perfil completo de sus calificaciones desde el inicio. Doña Amparo confirmó que el sueldo que se fijó fue inferior al que correspondía a alguien con su formación. Eso es un error de la agencia y un error mío. Isabel miró el sobre sin tocarlo. No vine aquí a que me pagaran más. Lo sé, por eso no es un aumento. Es una corrección de un error que lleva 4 años sin corregirse. Isabel siguió mirando el sobre. Si lo acepta, continuó Rodrigo, hay algo que también quiero proponerle. Pero si no lo acepta, el sobre igualmente es suyo porque es lo que le corresponde. Ella levantó la vista. ¿Qué propuesta? Rodrigo se sentó. Daniela tiene una competencia escolar de ciencias naturales en 6 semanas. Ha estado preparándose sola con lo que usted le enseñó. Pero necesita a alguien que la guíe en la presentación. Alguien que sepa cómo enseñar, no solo qué enseñar. Isabel lo miró sin decir nada. Nicolás está leyendo El Quijote, pero hay partes que no entiende y no quiere preguntarme a mí porque... Rodrigo hizo una pausa breve con algo parecido a la honestidad de quien admite un defecto que le cuesta admitir. Porque no le he dado motivos para creer que yo le respondería bien. El silencio de la biblioteca era diferente a todos los silencios anteriores. Lo que le propongo, dijo Rodrigo, es que 2 tardes por semana, además de su horario habitual, trabaje con mis hijos de manera formal, como tutora, con un contrato específico para eso y un pago específico para eso. No como un favor, como un trabajo que tiene ese nombre. Isabel miró el sobre la mesa, luego miró a Rodrigo. ¿Por qué hace esto? La pregunta era directa y merecía una respuesta directa. Porque vi a sus hijos una noche a través de una ventana y entendí que había estado mirando mal durante mucho tiempo. Y porque los míos me lo están señalando con cada pregunta que le hacen a usted en lugar de hacérmela a mí, fue la respuesta. Más honesta que Rodrigo Carreño Villalba. Había dado en mucho tiempo. Isabel tomó el sobre, no lo abrió. Solo lo sostuvo un momento en las manos, con esa forma de sostener las cosas que tienen las personas que no están acostumbradas a recibir. Voy a pensar la propuesta, dijo. Es lo justo. Y voy a devolver la diferencia del sueldo en partes, añadió. No tiene que... Lo que me corresponde por mi trabajo. Lo acepto, lo interrumpió ella con una firmeza suave. Lo que parece caridad, no. Esa es la diferencia para mí. Rodrigo la miró. De acuerdo, dijo finalmente. Isabel se levantó, antes de llegar a la puerta, se detuvo y se giró. Una cosa, Rodrigo, él levantó la vista. La página 342 del Quijote. La que le dije a Nicolás que buscara. ¿Qué hay en esa página? Isabel casi sonrió. Don Quijote reconoce por primera vez que puede estar equivocado. No lo acepta completamente, pero lo reconoce. Es el primer paso. Salió de la biblioteca. Rodrigo se quedó mirando el estante donde el Quijote ocupaba su lugar entre otros libros que nadie había tocado en años. Luego se levantó. Cruzó la biblioteca, sacó el libro y lo abrió en la página 342. Lo leyó, y luego siguió leyendo.
Las 2 tardes de tutoría comenzaron el lunes siguiente. Isabel llegaba a las 4, terminaba su horario de limpieza y a las 5 se sentaba con Nicolás y Daniela en la sala de lectura. Rodrigo había dispuesto que durante esas 2 horas nadie interrumpiera, incluyendo él mismo. Lo cumplió durante la primera semana. En la segunda semana, una tarde que llegó antes de lo previsto, escuchó desde el pasillo la voz de Daniela explicando con entusiasmo desbordado la diferencia entre los moluscos gasterópodos y los bivalvos, y la voz de Isabel haciéndole preguntas que la obligaban a profundizar en lugar de simplemente darle las respuestas. Se quedó en el pasillo escuchando durante 10 minutos antes de alejarse sin interrumpir. En la tercera semana, Nicolás le preguntó a su padre en la cena si había leído alguna vez el Quijote completo. Rodrigo dijo que sí, que hacía muchos años. Nicolás lo miró con esa expresión evaluadora que había heredado de algún lugar. ¿Y qué entendiste? Rodrigo pensó en la página 342. En su momento, unas cosas. Ahora, otras diferentes. Nicolás asintió con la seriedad de quien acepta esa respuesta como válida. Isabel dice que los libros son como las personas, que cada vez que los encuentras en un momento diferente de tu vida, te dicen algo diferente. Es verdad, dijo Rodrigo. ¿Cómo lo sabe? Porque me acabo de dar cuenta de que ella tiene razón. Nicolás volvió a su cena sin más comentarios, pero con una pequeña sonrisa que Rodrigo guardó en algún lugar donde se guardan las cosas pequeñas que importan más de lo que parecen. La competencia de ciencias naturales de Daniela fue un sábado de noviembre. Rodrigo llegó al colegio con 15 minutos de anticipación, cosa que en 4 años no había conseguido hacer para ningún acto escolar. Se sentó en la tercera fila del auditorio. 3 filas más atrás, sin que él lo supiera todavía, Isabel estaba sentada con Mateo y Clara, que habían venido porque Daniela los había invitado. Personalmente, Daniela presentó su proyecto sobre la biodiversidad de los moluscos de la costa regional con una seguridad que hizo que 2 jueces se inclinaran hacia adelante en sus sillas. Cuando terminó y el auditorio aplaudió, Rodrigo buscó con los ojos entre el público y encontró a Isabel. Sus miradas se cruzaron un instante. Él asintió. Ella asintió, nada más. Pero en ese gesto mínimo había algo que ninguno de los dos habría sabido explicar con precisión. Daniela ganó el segundo lugar. Cuando salió del escenario corriendo hacia su padre, lo abrazó con esa intensidad de las victorias infantiles que son completas y sin reservas. Rodrigo la abrazó de vuelta con los 2 brazos sin el apresuramiento habitual. ¿La viste, papá? Me viste. Te vi, dijo. ¿Y a Isabel? ¿La viste a ella también? Rodrigo se giró. Isabel estaba 3 filas atrás ayudando a Clara a ponerse el abrigo. Cuando sintió la mirada de Rodrigo, levantó la vista. Gracias, dijo él desde la distancia. Sin alzar la voz, Isabel inclinó la cabeza, y Rodrigo entendió por primera vez que había una diferencia enorme entre tener a alguien en tu casa durante 4 años y verla de verdad. Fue un martes de diciembre cuando Rodrigo llegó a la mansión tarde, después de una reunión que se había extendido más de lo previsto, y encontró a Isabel todavía en la cocina. No era su horario. Isabel debería haberse ido hacía 2 horas. ¿Qué pasó?, preguntó desde la puerta. Isabel levantó la vista de la silla donde estaba sentada con el teléfono en la mano y una expresión que Rodrigo reconoció, porque era la expresión que tienen las personas cuando acaban de recibir una noticia difícil y todavía están procesándola. Nada grave, dijo. Perdí el último autobús esperando una llamada del médico de Mateo. Estaba esperando a que llegara alguien para avisarle. ¿Qué pasó con Mateo? Nada que no esté controlado, pero necesita cambiar la medicación a una que cubre mejor su condición. El médico quiere empezar el nuevo tratamiento el mes que viene. ¿Es más cara? Isabel vaciló un segundo antes de responder. Un poco. Rodrigo supo por esa vacilación que no era un poco. Isabel, dijo. Rodrigo, no hace falta que... ¿Cuánto? Ella cerró los ojos un instante. El doble de la actual. El silencio de la cocina fue breve. El seguro de la agencia no cubre ese tipo de medicación, dijo Rodrigo. No. Pero el seguro médico que tiene el personal de plantilla de mi empresa sí lo cubre, completamente. Isabel lo miró. No soy personal de plantilla de su empresa. Soy personal de una agencia externa. Eso puede cambiar, dijo Rodrigo. Si usted quiere que cambie. Hay una posición de gestión del hogar que lleva tiempo sin cubrirse porque nunca he encontrado a la persona adecuada. Isabel se levantó. Rodrigo, no puedo aceptar un trabajo creado para beneficiarme. No está creado para beneficiarla. Está creado porque mi casa lleva 4 años, funcionando bien gracias a alguien que debería tener un contrato directo con la empresa en lugar de pasar por una agencia que se lleva un porcentaje de lo que a usted le corresponde. Isabel lo miró durante un momento largo. ¿Por qué hace esto?
La pregunta era la misma de la biblioteca, pero esta vez tenía un peso diferente. Rodrigo tardó en responder. Cuando habló, lo hizo con la honestidad específica de las personas que han pasado mucho tiempo siendo honestos solo en los negocios y están aprendiendo a hacerlo también en otras cosas. Porque durante 4 años tuve en mi casa a una persona que enseñó a mis hijos a leer, a pensar, a hacerse preguntas que yo no me había hecho. Porque esa misma persona tocaba la guitarra de su marido muerto en silencio para no despertar a nadie, y eso me pareció lo más valiente que había visto en mucho tiempo. Y porque me da vergüenza haber tardado 4 años en darme cuenta de que había algo en esta casa, que valía más que todo lo que pagué por construirla. Isabel se quedó muy quieta, afuera. Empezaba a llover. El sonido del agua en los cristales llenó el silencio de la cocina de una manera que resultó, curiosamente, menos incómoda que el silencio anterior. Tengo que pensar, dijo Isabel finalmente. Es lo que corresponde, y tengo que hablar con mis hijos. Por supuesto, Isabel recogió su bolso. Se dirigió hacia la puerta de servicio. Se detuvo con la mano en el pomo. Rodrigo, ¿sí? ¿Usted sabe tocar algo? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Instrumento? Sí, Rodrigo pensó. De niño tomé clases de piano. No muy bien, Isabel asintió despacio. Nicolás me preguntó la semana pasada si usted sabía hacer algo con las manos que no fuera firmar papeles. Rodrigo se quedó con esa frase flotando en el aire de la cocina durante un segundo. ¿Y qué le respondiste? Que no lo sabía. Que tendría que preguntárselo a usted. Abrió la puerta. La lluvia entró un instante. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Isabel, la puerta se cerró. Rodrigo se quedó en la cocina vacía escuchando la lluvia y pensando en que hacía mucho tiempo que nadie le hacía preguntas que no tuvieran respuesta fácil, y que había algo extrañamente reconfortante en no saber la respuesta pero querer encontrarla. Isabel habló con Mateo y Clara esa noche. Les contó lo de la propuesta de contrato directo. Les explicó lo del seguro médico. Les dijo que implicaba un cambio en su situación laboral, pero que los números eran mejores y la estabilidad también. Mateo la escuchó con esa atención suya que procesaba todo antes de responder. ¿Tú quieres aceptar? Preguntó finalmente. Isabel lo miró. Quiero saber qué piensan ustedes. Eso no es lo que te pregunté. 4 años mayor que Clara y ya con esa directness de los adolescentes que han crecido en casas donde no había lugar para los rodeos. Sí, dijo Isabel. Creo que sí quiero. ¿Por el dinero? Por el dinero y por otras cosas. Mateo asintió. ¿Qué otras cosas? Isabel buscó las palabras. Porque hace 4 años entré en esa casa por la puerta de los contenedores y nunca me pregunté si eso estaba bien o no. Y esta semana alguien me preguntó qué estaba bien y qué no. Y eso no me lo había preguntado nadie en mucho tiempo. Mateo procesó eso en silencio. Clara, que había estado escuchando con su caja de caracoles en el regazo, levantó la vista. ¿El señor es buena persona? Está aprendiendo a hacerlo, dijo Isabel. Clara asintió con la seriedad de los 11 años que aceptan esa respuesta como suficiente. Papá también estaba aprendiendo cosas cuando murió, dijo. Por eso no podemos juzgar a la gente por lo que fue, sino por lo que está haciendo. Isabel la miró, Mateo la miró. También, los dos se quedaron en silencio ante la sabiduría involuntaria de una niña con una caja de caracoles en el regazo que había resumido en 2 frases lo que los adultos tardan años en articular. De acuerdo, dijo Isabel finalmente. Acepto. El contrato se firmó la primera semana de enero. Doña Amparo Diegues lo gestionó con la eficiencia de quien ha hecho eso cientos de veces, pero que en este caso particular puso un poco más de cuidado que de costumbre. Quizás porque en 20 años de agencia pocas veces había visto a un empleador pedir específicamente un contrato diseñado para proteger mejor a un empleado en lugar de protegerse mejor a sí mismo. Isabel pasó a ser directora de gestión del hogar Carreño Villalba. Tenía horario regulado, días libres específicos, seguro médico completo para ella y sus dependientes, y un sueldo que por primera vez en 4 años le permitiría terminar el mes sin calcular cada gasto 2 veces. La primera tarde que llegó por la puerta principal, Daniela la esperaba en el vestíbulo con la medalla del segundo lugar de la competencia de ciencias en la mano. «Te la quiero dar a ti», dijo. «Porque es más tuya que mía». Isabel se arrodilló a la altura de la niña. «Es tuya, Daniela. Tú la presentaste. Tú la ganaste. Pero tú me enseñaste a saber lo que presentaba». Isabel tomó la medalla. La sostuvo un momento. La devolvió. «Guárdala. Pero cuando seas mayor y alguien te pregunte cómo aprendiste lo que sabes, cuéntale que hay personas que enseñan sin que nadie se los pida, y que esas personas son de las que valen la pena recordar». Daniela asintió con una seriedad que hacía que los 9 años parecieran más. Como papá que está aprendiendo.
dijo. Isabel la miró. ¿Tu papá te dijo eso? No, pero lo estoy viendo. Y tú siempre dices que lo que se ve vale más que lo que se dice. Isabel casi se rió, casi. Pasaron cosas en los meses que siguieron que ninguno de los dos había anticipado cuando todo empezó con una mujer saliendo por una puerta de servicio y un hombre siguiéndola en la oscuridad. Rodrigo empezó a llegar antes a casa. No todos los días. No de golpe. Pero gradualmente, con esa lentitud con que cambian las cosas que van a quedarse, empezó a reorganizar sus tardes para estar en la cena cuando sus hijos cenaban. Nicolás terminó El Quijote, lo puso en la estantería de la biblioteca, con el lomo hacia afuera, y al día siguiente lo volvió a sacar, porque había encontrado algo en el último capítulo que quería releer. Daniela ganó el primer lugar en la competencia provincial de ciencias naturales, con un proyecto sobre los ecosistemas de marismas costeras que ella y Clara habían diseñado juntas durante un fin de semana, en que Isabel había llevado a su hija a pasar el día en la mansión. Clara y Daniela tenían ahora el tipo de amistad que se forma entre niñas que descubren que el otro tiene exactamente el tipo de mente que complementa la propia. Mateo empezó con la nueva medicación en febrero. En marzo, el médico confirmó que la respuesta era la esperada y que la condición estaba bajo control estable. Rodrigo se enteró por Isabel una tarde, en que ella le dio el parte médico brevemente, y él le dijo que se alegraba, y ella lo miró con una expresión que él ya sabía leer como la de alguien que acepta eso como suficiente pero que lleva dentro algo más grande que no está segura de cómo gestionar. Fue en una tarde de abril cuando la conversación que ninguno de los dos había iniciado todavía encontró finalmente su momento. Estaban en el jardín, Isabel había salido a buscar a Daniela para la cena, y Rodrigo estaba en el banco de piedra, junto a los rosales con un café que se había enfriado mientras miraba los últimos minutos de luz sobre el mar que se veía desde la colina. Isabel fue a buscarlo sin querer. Se detuvo al verlo, él la vio. «Siéntese un momento», dijo. Isabel vaciló. «La cena está lista». Un momento. Ella se sentó en el otro extremo del banco. El mar al fondo, la luz menguante, el jardín en Mino Sint, ese silencio específico de las tardes de abril que huelen a tierra húmeda y flores recientes. «Isabel», dijo Rodrigo. Ella lo miró. Él buscó las palabras con esa dificultad específica de los hombres que han pasado la vida siendo elocuentes en los negocios y descubren que hay un tipo de conversación para el que el vocabulario empresarial no sirve de nada. «Hay algo que quiero decirle y que llevo meses sin saber cómo decir, sin que suene a algo que no es, o sin que complique algo que funciona». Isabel esperó. «Usted entró en esta casa por la puerta de los contenedores hace 4 años y en 1900, ese tiempo ha cambiado cosas que yo no habría sabido cambiar solo. Mis hijos leen, piensan, hacen preguntas. Eso es en parte suyo y sería deshonesto no reconocerlo». «También es suyo», dijo Isabel. «Usted empezó a estar. Tarde. Tarde sí. Pero empezó». Rodrigo la miró. «Hay algo que va más allá de eso», continuó, «y que tiene que ver con lo que vi esa noche a través de su ventana. Usted tocando la guitarra de Ernesto. Sus hijos a su alrededor. Esa casa pequeña con libros en todos los rincones. Esa imagen no se me ha ido desde que la vi». Isabel bajó la mirada hacia sus manos. «¿Por qué no?» «Porque era lo que le estaba faltando a la mía. No los libros ni la música, sino la sensación de que lo que pasa adentro de una casa importa más que el tamaño de sus paredes». El jardín estaba muy quieto. «Rodrigo», dijo Isabel despacio, «sé que hay una distancia entre lo que soy yo y lo que ha sido usted en esta casa. Sé que esa distancia existe y que ignorarla sería deshonestos con los dos. Pero también sé que desde enero esa distancia ha cambiado y que si no lo digo ahora voy a seguir sin decirlo y eso también sería deshonesto». Isabel lo miró. «¿Qué quiere decir exactamente?» Rodrigo la miró de vuelta. «Que me gustaría saber si estaría dispuesta a cenar conmigo alguna vez. No como empleadora y empleado, como dos personas que tienen cosas que contarse». El silencio que siguió fue del tipo que no pesa sino que flota. Isabel miró el mar un momento. Luego miró a Rodrigo. «La guitarra que me vio tocar esa noche», dijo. «¿Sí? Ernesto me la regaló el día que nació Mateo. Tocaba fatal, pero la tocaba todos los días con una alegría que hacía que no importara que tocara fatal». Rodrigo escuchó. «Yo aprendí a tocarla bien después de que murió, porque era lo único de él que podía mejorar desde que él ya no estaba». Hizo una pausa. «Le cuento eso porque usted me preguntó si podríamos cenar como dos personas que tienen cosas que contarse. Y sí que tengo cosas que contar. Muchas. Pero quiero que sepa desde el principio que algunas de ellas pesan y que no voy a pretender que no pesan porque eso tampoco sería honesto.
Rodrigo asintió. Yo también tengo cosas que pesan, dijo. Cometí el error de creer durante mucho tiempo que la distancia era protección. Que no mirar hacia abajo me hacía más eficiente. Aprendí que no. Pero aprenderlo no deshace los años en que no lo sabía. Isabel lo miró. Eso también pesa. Sí. Bien, dijo Isabel. Si los dos sabemos lo que pesa, podemos ver si lo demás alcanza para sostenerlo. Rodrigo casi sonrió. ¿Es un sí? Isabel se levantó del banco. Es un pensaré en qué noche. Que ya hemos aprendido que el pensaré en qué noche entre nosotros suele acabar en sí. Caminó hacia la mansión, en la puerta se giró. Rodrigo. ¿Sí? La próxima vez que Nicolás le pregunte algo sobre el Quijote, respóndale aunque no esté seguro de la respuesta. Las respuestas inseguras dichas con honestidad enseñan más que las respuestas perfectas dichas con distancia. Entró a la casa. Rodrigo se quedó en el jardín con el café frío en la mano y el mar al fondo y una sensación en el pecho que tardó un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no la sentía con esa claridad. Era la sensación de alguien que está exactamente donde tiene que estar. La cena fue un viernes de mayo, no en un restaurante caro ni en ningún lugar que requiriera preparativos elaborados. Fue en la cocina de la mansión. Tarde, cuando los niños ya dormían y la casa tenía ese silencio específico de cuando los niños duermen que es diferente a cualquier otro silencio porque tiene una calidad de paz que los adultos sin hijos no terminan de entender del todo. Isabel cocinó no porque fuera su trabajo, sino porque le gustaba y porque Rodrigo le había preguntado si le gustaba. Y ella había dicho que sí, y él había dicho, entonces, cocina tú que yo pongo el vino y yo aprendo a hacer café de olla. Hicieron las dos cosas. La conversación duró hasta las 2 de la mañana. Hablaron de Ernesto. Hablaron de la empresa que Rodrigo había heredado y el peso específico de heredar en lugar de construir. Hablaron de Mateo y de Clara y de Nicolás y de Daniela y de lo que los niños enseñan sin saber que están enseñando. Hablaron de los libros y de por qué algunas personas los necesitan más que otras y de qué dice eso sobre las personas que los necesitan. No hablaron de lo que iban a hacer el uno para el otro. No hacía falta todavía. Había tiempo para eso y los dos lo sabían. Lo que sí hizo Rodrigo antes de que Isabel se fuera esa noche fue ir a la biblioteca, buscar en la estantería y volver con un libro en la mano. Nicolás tiene el Quijote, dijo. Este es para usted. Isabel miró el título. Era una edición antigua de poemas de Pablo Neruda, con el lomo gastado de muchas lecturas. ¿De dónde salió este? Era de mi madre. Lo leía siempre. Me lo dio antes de morir y yo lo guardé sin leerlo porque en ese momento no podía. Creo que ahora podría, pero creo también que debería leerlo alguien que lo vaya a leer bien. Isabel tomó el libro. Lo abrió en una página al azar. Leyó en silencio durante un momento. Levantó la vista. Es muy bueno. Eso decía mi madre. Isabel cerró el libro. Lo apretó contra el pecho con ese gesto suyo de cuando recibe algo que le llega más adentro de lo que esperaba. Rodrigo. ¿Sí? Hay una cosa que quiero que sepa. Dígame. La noche que me siguió hasta mi casa. La noche de la ventana, él esperó. Yo lo vi, dijo Isabel. Rodrigo se quedó quieto. Lo vi desde dentro, a través del cristal. Estaba de pie en la sombra del árbol y pensé que era extraño, pero no supe bien qué hacer con eso. Hizo una pausa. Seguí tocando. Rodrigo procesó esa información durante un momento. ¿Y qué pensó? Isabel casi sonrió. Pensé que si un hombre que tiene una mansión de 16 habitaciones se queda 40 minutos parado en la calle mirando una ventana iluminada, es porque algo en esa ventana le está diciendo algo que la mansión no puede decirle. Rodrigo la miró. ¿Y tenía razón? Usted dígame. El silencio de la cocina fue el último de esa noche y fue el más ligero de todos. Tenía razón, dijo Rodrigo. Isabel asintió. Buenas noches. Buenas noches. Isabel salió de la cocina. Rodrigo se quedó con el olor a café de olla en el aire y los poemas de Neruda sobre la mesa y la certeza tranquila de alguien que acaba de entender que hay cosas que solo se ven cuando uno deja de mirar desde arriba y empieza a mirar de frente. Pasó un año. Mateo entró a la universidad con una beca de biología marina que solicitó él solo sin decírselo a nadie hasta que llegó la carta de aceptación. Clara ganó un concurso municipal de fotografía científica con una imagen de un caracol. Turritela que había clasificado 3 años antes con nombres en latín aprendidos en el suelo de una sala pequeña con una mujer que le había enseñado que el mundo tiene más capas de las que parecen a primera vista. Nicolás leyó el Quijote completo 2 veces y empezó una tercera porque encontró algo diferente cada vez. Exactamente como Isabel le había
Prometido. Daniela se convirtió en la menor de las dos participantes aceptadas en un programa de investigación juvenil de ciencias naturales, patrocinado por la Universidad Regional. Rodrigo llegaba a casa a las 7 de la tarde los martes, los jueves y los viernes. Y cuando no podía llegar, avisaba con tiempo suficiente para que los niños no esperaran. Era un comienzo. No era perfecto, pero era honesto. Un domingo de octubre, la familia al completo, los 4 Carreño y los 3 Moreno, fue a la playa al sur de la ciudad, a la misma playa donde Clara había empezado a coleccionar caracoles de pequeña. Clara y Daniela buscaron especímenes en la línea de marea con una seriedad científica que hizo que varios turistas se detuvieran a mirarlas. Nicolás y Mateo tuvieron una conversación sobre biología marina y arquitectura del conocimiento que los dejó a los dos con más preguntas que respuestas, que era exactamente el tipo de conversación que vale la pena. Rodrigo e Isabel caminaron por la orilla. No se decían gran cosa, no hacía falta. En algún momento, Isabel se agachó a recoger un caracol de la arena. Lo miró. Lo sostuvo en la palma de la mano. ¿Sabes el nombre?, preguntó Rodrigo. Turritella communis, dijo ella sin dudar. ¿Y cómo sabes eso? Isabel se rió, una risa breve, genuina, de las que salen sin permiso. Porque llevo 2 años escuchando a tu hija y a la mía clasificar caracoles con nombres en latín a las 8 de la noche. Rodrigo la miró reír y pensó en una ventana iluminada en una calle de adoquines una noche de miércoles y en 40 minutos parado en la sombra de un árbol sin entender todavía lo que estaba viendo pero sin poder irse. Y pensó que a veces las cosas más importantes de la vida empiezan exactamente así, con alguien que uno no había visto de verdad aunque llevara años cerca, y con una ventana que de pronto da luz a lo que estaba en la sombra. Isabel puso el caracol en el bolsillo de la chaqueta, para Clara, y siguieron caminando. Esa noche, de vuelta en la mansión, Rodrigo entró a la biblioteca y buscó en la estantería hasta encontrar lo que buscaba. Era un cuaderno sin usar, de tapas azules, que había comprado hacía años sin saber para qué. Lo abrió en la primera página. Escribió una sola línea. Hay personas que llevan años cerca y que uno no ha sabido ver. Cuando finalmente las ve, lo que cambia no es el mundo, sino la manera de mirarlo. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre el escritorio, afuera. La luz de la casa estaba encendida en todas las ventanas, y desde fuera, si alguien hubiera pasado por esa calle a esa hora, habría visto exactamente lo que Rodrigo había visto aquella noche en una calle de adoquines, una ventana iluminada, y adentro, vida.